Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Amigos, muy buenas noches. En esta emisión número 38 de Frente a Frente, un programa donde conocemos la opinión, las posturas, los enfoques de la gente que hace la diferencia en la sociedad. Hoy tenemos un invitado muy especial y lo digo con mucho gusto porque es mi amigo de hace muchísimos años, cuando ambos éramos muy jóvenes. Juan Antonio Nemi Div. Toño, gracias por aceptar la invitación. Un privilegio. Cuando me dijiste frente a frente, me puse a revisar las anteriores emisiones para tener la certeza de que la nariz no iba a ser un obstáculo y el contagio viral tampoco. Entonces, habiendo distancia, pues ya me dio mucho. No hay ningún problema. Fíjense que yo conozco a Toño desde el 86. Es indispensable que lo digas. Sí, desde el 86, cuando ambos llegamos en la administración del gobernador Fernando Gutiérrez Barrios. Tú como secretario del entonces secretario de gobierno del estado de Veracruz, y yo en el área de la subdirección estatal de pesca. Toño, desde aquel entonces pues hemos estado muy relacionados amistosamente. Te conozco y me conoces. Nos conocemos mutuamente en la trayectoria, y yo tenía mucho interés en conversar contigo aquí, porque la sociedad veracruzana pues debe de conocer tu trayectoria, tu historia, tus asuntos, incluso legales, Toño, porque pues también es una parte donde injustamente estuviste recluido en una cárcel del estado por venganzas políticas, y te armaron ahí todo un cuento. Pero yo quisiera empezar ahora sí que por el principio, Toño. ¿Cómo llegas tú a la vida pública? Es sabido que fuiste candidato a la alcaldía de tu natal Córdoba, Veracruz, cuestión que no funcionó. Estuviste trabajando muy cerca de un exgobernador de Veracruz, de varios, pero principalmente de Dante Delgado, lo tengo que decir por su nombre, donde después pues te separaste de esa corriente política. ¿Cómo llegas tú a la vida pública? ¿Cómo surge esta inquietud, Toño? Mira, yo no sé si venía en el paquete, o si me la indujeron, o si me la inocularon. Tuve un tío, hermano de mi papá, nacido en Córdoba, en el Patio del Progreso, frente al Mercado Revolución, que cuando mi papá tenía 8 años, junto con su hermana María y él, que se llamaba Daniel, viajaron a Siria con mis abuelos de regreso. Él creció allá, fue un abogado exitoso, miembro del Partido Comunista Sirio, perseguido político, tenía la nariz desbaratada a golpes, siempre torturado, las uñas arrancadas. Y después del golpe de Estado de los alawitas en Siria, él tuvo un papel protagónico porque era el único cristiano, cristiano de origen, no porque fuese practicante, en el gobierno y en el Consejo de Estado, una persona muy respetada y muy querida. Y bueno, pues la política fue concomitante a la familia. Mi papá era una persona muy particular, nunca nos permitió jamás que aprendiéramos el árabe. Mi mamá y él lo hablaban, él lo leía y lo escribía, y nos generó un acendrado, yo diría que radical amor a este país. El primer libro que yo recuerdo que mi papá me compró fue Moby Dick, que además a la postre sería mi apodo en la primaria, Moby Dick. Y después me compró muchos, pero muchos libros de historia de México, y en las charlas siempre me estaba preguntando por los temas del país. Cuando yo tenía 6 años de edad, Luis Echeverría fue el candidato a Córdoba a hacer proselitismo, y mi tío me prometió llevarme al desayuno, y a la hora me dijo que no iba. No te imaginas el tamaño del berrinche. No te imaginas el tamaño del berrinche. Al final,
de haber sabido traigo la foto, estoy con mi trajecito de pantalón corto, mi corbatita de moño, saludando al candidato Echeverría, que estaba a las carcajadas porque había puros empresarios, puro adulto, y yo ahí platicando, diciendo que quería conocerlo, y entonces me regaló 2 mandarinas, en Córdoba les decimos naranjas maltas. Las quería yo guardar para siempre como trofeo. Al tercer día me las comí, pero para mí era vital conocer a quien iba a ser presidente de México. Desde entonces, obsesiva la idea de lo que era el servicio público. Yo era el menor de 5 hijos, el mayor me lleva 16, o sea, realmente era casi un hijo único. Y entonces me mandaron pronto a la escuela, quizá daba yo mucha lata, y el caso es que terminé muy pronto los ciclos escolares, y a pesar de que entré con retraso a la universidad, y a pesar de que hubo una huelga en la universidad donde estudié, en la Metropolitana de Iztapalapa, yo terminé la licenciatura a los 21 años. Para ese entonces ya tenía yo casi 4 trabajando. Mi primer empleo formal fue en Presidencia de la República, como corrector de estilo y como responsable de contestar la correspondencia que le llegaba al presidente. Esa chamba me la consiguió Dante Delgado, que en ese entonces él trabajaba en la Secretaría de Educación Pública. Ya después me fui a Gobernación con Hernández Villalpando, que fue mi jefe en ambas oficinas, y pues ya después me tocó a mí volar por la libre, terminé mi carrera, pero siempre con la idea del servicio público. Yo diría que si me tuviese que definir, a mí me entrenan para eso, para ser administrador y para estar en la función pública. Yo siempre entendí que ser gobernante era una profesión que requería oficio, entrenamiento y mucha sensibilidad. Y tuve grandes maestros, extraordinarios, de lo bueno y de lo malo, de lo que había que hacer y de lo que no había que debía hacer, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en investigaciones políticas de gobernación, el director general era Bartlett, el secretario era Bartlett y el director general era Óscar de la C, que ya murió. Solían hacer unas fiestas, un piso completo del Hotel Fiesta Palace, antes de Fiesta Americana, ahí en la glorieta de Colón. Y él tenía 2 alumnos suyos de la UNAM, como 4 o 5 años más grandes que yo, pues que obviamente eran de su absoluta confianza. Pero yo me rompía el alma trabajando. Yo me ofrecía a hacer las guardias de fin de semana, que además te las pagaban, te pagaban bien las guardias, pero yo quería quedar bien con él. Y nunca lo lograba. Y él pues siempre ponía pretextos. Y un día que lo encaro, un sábado o domingo que llegó a la oficina, le dije, oiga, usted me maltrata mucho, yo me esfuerzo, hago esto y esto. Un día repetí 7 veces una encuesta de aspirantes alcaldes de no sé dónde. Y me dice, ¿y luego? Dije, y lo que más me duele es que no me invite usted a sus fiestas. Y entonces, ¿qué te digo, Toño? Se levantó, yo en ese instante no entendía, pero se levantó y me dijo, ven, dame un abrazo. Era relativamente joven, se casó con la hija del doctor Salvador Subirán, en una boda hermosa que yo copié porque fue de día, fue de traje blanco, y yo estaba tan admirado que hice, bueno, mi esposa y yo hicimos exactamente lo mismo. Me dijo, dame un abrazo. Me dijo, mira, estás muy joven para entender, algún día me lo vas a agradecer. Con el tiempo supe que eran bacanales de no más de día y medio, porque pues se ponían hasta las chanclas y se metían de todo. Y ahí entendí que me quería y que realmente me estaba protegiendo y que tenía yo que agradecerle. Bueno, pues acabé renunciándole y me fui a vivir a Córdoba, empecé a dar clases y entendí que no todo estaba dentro del gobierno. Después, una amiga muy querida, hija de Florencio Salazar, me juntó con su papá, que fue candidato a gobernador de San Luis Potosí. Me invitó a trabajar con él, me fui. Él estaba pasando por circunstancias muy difíciles, porque Bartlett lo mandó a pelear con Carlos Jongitud, el líder del sindicato. Ese del que el Baster dice que le aprendió todo, lo bueno y lo malo, y que de él fue todo. Es la declaración que ella hizo, ¿no? Y entonces, yo estaba con Florencio, cuando me habló Dante y me dijo, o te vienes a la campaña de Gutiérrez Barrios, o le hablo al gobernador. Entonces, hablé con el gobernador
Florencio y me dijo, mira, esto es muy simple. Aquí estás como jefe. Vivía yo en un hotel. Me pagaban 300,000 viejos pesos. Iba yo a las giras con el gobernador. Fui el único domingo que yo me quedé en San Luis Potosí. Porque estaba yo de novio y estaba muy enamorado. Fue porque me invitó a comer a su casa un domingo. Dice, aquí estás muy bien. Dice, ¿pero qué carrera te espera aquí? Dice, tú eres un político y eres profesional de la política. Vete a Veracruz. Y me regresé a la campaña de ¿Entendió el gobernador? Fue muy generoso, tu ruta, ¿no? con mucha gratitud. Entonces regreso a la campaña de don Fernando y Dante me lleva con él y me pone a hacerle discursos a don Fernando. Y yo acordaba con don Fernando 7 u 8 veces al mes. Eran campañas muy largas. Sí. Y le hacía yo una gran cantidad de discursos para su campaña. Era una cosa entre él y yo. Y un día me citó, habíamos 2 gentes que sabíamos esto. Bueno, obviamente Dante, don Fernando, y Fidel Curi, el tío del famoso Fidel, que era una gente cercanísima a don Fernando. Y fíjate que estaba don Fernando en las villas, y nunca entendía yo por qué me citaba al cuarto para las 6 de la mañana. Eran mis acuerdos con don Fernando. Y un día estaban sentados en una habitación que ocupaba la señora Laura Vargas, la secretaria privada. Sí, Laurita, bueno, como no. Estaban sentados Fernando Córdoba Lobo, Augusto Ponce Coronado, y estoy casi seguro que don Luis de la Barrera. Y entonces los vi, saludé y me fui, y de repente me topo con Dante. Y entonces me jala, y me lleva con ellos. Dice, Fernando, Augusto, él es Antonio Nemi, el muchacho de quien les hablé. Es un chingón para que los ayude con los discursos. Se me quedaron viendo con extrañeza. Sobre todo Augusto Ponce Coronado, que era un hombre especial. Estaba yo citado por don Fernando para 4 días después en Orizaba, en el Hotel Orbe, y llevaba yo como 16 discursos. Hechos para diferentes para diferentes eventos. Ya llegó el momento que ya no me los corregía, porque le aprendí el estilo, porque le aprendí la métrica. Él quería que sus frases tuvieran siempre un corte casi poético para poder hablar con ritmo. Era una manera de decir las cosas. Bueno, pues llévate el orbe tú. Y me estaba esperando un ayudante exactamente en la entrada del lobby. No me dejó pasar al hotel. Y me dijo, ¿trae usted el material para el candidato? Hablándome de usted, me pareció muy extraño. Y le digo, sí, que por favor me lo entregue. ¿Cómo? Sí, que por favor me lo entregue. Aquí está. Que el ingeniero Curi, Fidel, lo llama. Se acabó. Ahí terminó mi brillante, mi fulgurante paso por la campaña de don Fernando. Dante hizo un gran esfuerzo por ayudarme, por colocarme, pero me parece que pues me enfrentó a los lobos. Y aparte Fernando de todo, y Augusto eran pero especial. A don Fernando no le gustaban tampoco esas cosas, no era un hombre de mucha discreción, de mucha disciplina. Y bueno, pues entonces llega el cierre de campaña en Ixtaxoquitlán, y pues yo muy orondo, con todos mis amigos, casi mi tierra, y estaba yo con mi novia, mi futura esposa, y se me ocurre subirme al estrado, y nos van bajando. Como dice la Biblia, no te coloques en el lugar de honor si no tienes la certeza, porque te van a bajar. Si no estás invitado, ¿no? Bueno, y no sabes qué feo, o sea, qué cosa tan vergonzosa. Y se acabó. En cambio, a otros jóvenes, a los que Dante metió con don Fernando, tuvieron muchísimo más éxito. Entonces yo empecé a trabajar en la Secretaría de Gobierno como jefe de información y quejas. Se estableció esta oficina en el edificio Stella, que además fue productiva, fue muy exitosa. Ahí conocí mucho de solución de conflictos, me tocó mediar muchos temas de cañeros, de ingenios, las broncas de los Merlín con la gente de la policía, las quejas contra la policía. Sí. La verdad es que yo salía todos los días, entre 3 y 4 de la mañana. Me casé estando allí,
Bueno, vivíamos aquí en Juárez, en la casa de Patricia Ortega, pobrecita de mi esposa, porque se quedaba completamente sola. Era una casa pues llena de jardín, pero vacía, con un señor. Y entonces siempre a las 10, 11 de la noche llegaba a la oficina con un librito, o a veces con un tejido, se quedaba dormida porque yo salía hasta muy tarde, de madrugada. Y pocas veces, muy pocas veces, hasta el final, es que yo logro acercarme con don Fernando de nuevo, y no por mí. Resulta que en la elección del 88, cuando 9 gobernadores perdieron la elección de Salinas, pues don Fernando tenía en juego muchas cosas, su proyecto político. Claro. Y entonces yo me voy a dormir el día de la elección como a las 5 de la mañana, y la casa estaba invertida, esta casa que nos hacía favor de rentarnos Patricia Ortega, los servicios estaban arriba y las recámaras abajo. Caramba. Y entonces a las 7 de la mañana a la puerta, paz, 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 el mayor Félix, no había celulares, sí, mayor, a tus órdenes, así yo con ojos vidriosos, ¿no? El gobernador te espera a las 10, en punto, en Palacio. Sí, señor. Entonces bajo la escalera corriendo, me caigo y no me di cuenta que me había provocado un esguince. Entre el estrés, la no dormida y tal, me bañé, llegué al 5 para las 10 y me pasaron de inmediato al despacho. Para ese momento la pierna todavía no me dolía, yo no me daba cuenta que me dolía. Y entonces me dice don Fernando, Nemi, por primera vez en la historia me habló de tú. Y le digo, sí, señor. Yo muy nervioso, no sabía de qué se trataba. Y me dice, dime la verdad, ¿ganamos o perdimos la selección? Era cuestionar todo el aparato de dirección política, claro, que tenía a su cargo Dante Delgado. Así es. Y le dije, señor, yo me fui a las 4 de la mañana y hasta donde me quedé, el PRI iba ganando por un amplio margen, pero no sé más. Ah, qué bueno. Te espero a la 1 para que me des el último reporte. En ese momento, ya don Fernando lo estaba usando para cuestionar el trabajo de Adán. De edad. Bueno, yo salgo del despacho del gobernador y de manera automática daba yo alaridos Ahí se presentó del el dolor. Del dolor de la pierna, pero aguanté. Ya para la tarde ya estaba yo con muletas, totalmente, tenía una férula de yeso, pero me salí del palacio, me fui a casa de Dante, que estaba dormido, tenía un velador que se llamaba Tomás, dije, despiértalo, por favor, despierta. No, que lo despiertes o me meto. Y ya, dice, ¿qué pasó? Dije, acaba de pasar esto. Dice, bueno, no te vayas, preocupado. Y se metió a bañar, bajó hotel, nos hizo un desayuno, a Dante le gusta mucho el jamón en vinagre, y regresamos a Palacio. Y ya habló con él, y por supuesto a la 1 de la tarde yo ya no fui citado. Y Salinas ganó la elección en Veracruz. Yo no vi las tripas, yo no sé si aquí hubo fraude o no, pero aquí el PRI ganó. Después de eso, algo extraño ocurre. Yo tengo un pleito muy fuerte con la familia de Dante cuando Dante toma posesión, y aparentemente de castigo me dice el gobernador, ¿te vas a estudiar al extranjero? Oye, pero llevamos años luchando porque seas gobernador, ¿te vas? Y entonces, pues yo ya casado, nos fuimos a estudiar a Europa, mi esposa y yo, y llegando allá nos enteramos que estaba embarazada. O sea, se fue de aquí embarazada, pero no lo sabíamos. Y pues bueno, al año y piquito regresamos. Yo tenía una invitación para la Universidad de Seattle, en Olimpia, de un maestro que había sido maestro mío en Ciudad de México y que me invitaba a un proyecto de investigación. Entonces me llama el gobernador y me dice, Dante Delgado, vas a ser contralor del Estado. Se creaba la Contraloría. Y a la semana me llama y dice, oye, no, vas a ser mi secretario privado. ¿Está bien? Entonces yo tengo un compadre muy querido, Oscar Guillermo Sánchez, que era el secretario técnico del gobernador. Y dice, compadrito, te quiero pedir un favor. Le dije, dime, compadre. Pues yo sé que a ti el gobernador te escucha mucho. Dije, ojalá. Y me dice, ya sé que te vas a ir a Washington. Porque el gobernador me había prohibido que yo le dijera a nadie que iba a ser su secretario privado. Le
y me dice, Oscar Guillermo, ayúdame, dile que yo debo ser su secretario privado. Y yo ya sabía, Carlos, que yo iba a ser. ¿En qué lío, no? No sabes, todavía me acuerdo de mi angustia. Y bueno, nombró a Carlos Manuel Aguirre el primer contralor y a mí me hizo secretario privado. Ya él traía un desgaste muy fuerte con la prensa, muy fuerte. Y Orlando García, que es un periodista de naturaleza, pero ya yo creo que estaba muy cansado porque Él era el coordinador. Él era el coordinador general. Y Dante no se prestaba mucho para el tema de la comunicación. Entonces, hubo muchos problemas. Una vez delante de todo el gabinete, un 5 de mayo, me dijo delante de todo el gabinete que era yo un pendejo retrasado mental. Porque alguien había cometido un error y no podía desquitarse con él y tenía que ser conmigo. Yo me fui a la casa, me habló Díaz Pedrosa, estuve 3 días sin regresar a la oficina, un trato realmente indignante, hasta que me habló el gobernador. Y bueno, para no hacer la historia larga, un sábado llega el gobernador intempestiva e inesperadamente a la oficina. No había computadoras, pero yo tenía una IBM, ya no eran de bola, sino ya eran de margarita, o sea, ya eran de las picudas. De las nuevas. Con una pantallita aquí así. Y toda mi correspondencia y todo lo hacía yo en la máquina. Soy rápido con la máquina. Y ya que se iba, le entrego, literal, cuartilla y media, en donde le digo, mira, estos son los problemas que hay con comunicación, tu gobierno está haciendo bien esto, esto y esto, pero aquí está la catástrofe. En ese entonces había 3 periódicos que mandaban más que el gobierno. El Diario de Jalapa era uno. El Diario de Jalapa, por supuesto, con Don Rubén, que era poderosísimo. El Diario El Istmo, de Pepe Robles. De Robles, sí. Y La Opinión de Raúl Gibb, que en ese momento tiraba 42,000 ejemplares. Lo que decía La Opinión era bíblico, o sea, no había quien lo pudiera discutir. Y bueno, con los tres traía problemas endemoniados. Entonces le dije, mira, yo creo que la solución es, siendo secretario privado, me dice el gobernador, mira, aquí está la enciclopedia hispánica, que era la versión para pobres de la enciclopedia británica. Sí. La británica tenía 200 tomos y la hispánica tenía 20, empastada en piel. Dice que te la emplayen bonito, le pones una tarjeta y se la llevas a Don Rubén de mi parte. Yo secretario privado. Dije, no, a mí no me va a hacer una grosería, Don Rubén. Entonces que la mando. Y dicho y hecho. Díganle a ese señor loco que no quiero nada de él y que la devuelva. Gobernador, pues yo te quiero agradecer mucho la enciclopedia. Dice, ¿por qué? Porque Don Rubén no la quiso. Así que me la quedé. Y ahí tengo la enciclopedia hispana. No es cierto, se la regalé a mi sobrino. Bueno, y eso lo hice para que se riera y no le cayera tan mal el asunto. ¿No? Vamos bajando el elevador con Juanito y le digo, Juanito, dame chance, yo lo llevo. Dice, no, le dije, Juanito, por favor. Y ya Juanito me presta su elevador. Había que apretar el botón, lo aprieto y le digo, tengo, gobernador. Juro que jamás con la intención, le dije, gobernador, creo que esto es lo que debes hacer. Entonces lo ve. En el tiempo que el elevador bajó del segundo piso, donde está el despacho del gobernador, a la cochera, mira, te estoy platicando, me estoy pelando el chinito, no es mentira lo que te platico. Y se abre la puerta de par en par y me dice, ok, ¿está bien? Haciendo así las manos. Porque para esto me devolvió las tarjetas y me dice las hojas. Y me dice, vamos a ver si como roncas duermes. Y ¿cómo? El lunes a las 11, programa la toma de posesión. Fue todo lo que me dijo y se me cayeron los calzones. O sea, no voy a decir una palabra más fuerte. Responsabilidad, a ver, pero además, tenía yo 26 años. 26 años. En un momento en que estaba, en que la prensa impresa era poderosísima. O sea, mira, fuerte, por favor. Bueno, pues 2 años muy intensos. A Orlando no le ha caído nada bien que no, al contrario, no, Orlando descansó. No, a Orlando lo nombró director general de Gobernación
Y eso le dio a Orlando el mérito porque ahora es corredor público, que es exitoso, somos grandes amigos. No, Buen Orlando sintió la gloria. Y el otro que también sintió descanso fue Toño Andrade, que cuidaba la prensa de Ciudad de México. La verdad, esto lo cuento porque pues es parte de la historia, no es presunción, pero ya veo que Néstor ve el reloj, siempre hace lo mismo. Bueno, a mí me preguntaron, yo contesto. Dante me hace diputado por Córdoba. Fuiste diputado federal, ¿no? Diputado federal. Yeah. Tuve muchísima suerte en la Cámara. Me fue mejor de lo que te puedas imaginar. Pero un día me llama Italia siendo embajador y me llevó a cenar a un restaurante, no se me olvida, Constanza, una especie de gruta en Roma, y me dijo, ¿cómo están las cosas en Veracruz? Sabía todo. Le mandaban por fax las notas periodísticas y todo. Ya lo conté. Mucha agresión por parte del gobierno de Cedillo. Del señor Chirinos y de Miguel Ángel. Para ese entonces con Cedillo no había problema todavía. El presidente era Salinas. Y me dice, te llamé solo por una cosa. Y le digo, ¿cuál, embajador? Dice, fíjate que 3 amigos, pero yo coincido con ellos, me dicen que el peor error que cometí en mi gobierno fue aceptar la embajada. Fue haberte quitado de comunicaciones. Mira. La verdad es que es la única vez en la vida que yo tuve una palabra de reconocimiento de alguien a quien le dediqué mis convicciones. Yo me peleé con Hernández Ochoa, que me quería, siendo un chamaco cabrón, don Rafael, para apoyar la candidatura de Dante a presidente municipal en el año 79. Nicolás Climaco nos sacó la pistola, a mi compadre Benjamín Montalvo, que en paz descanse, a Benjamín le abrieron a mí Climaco me cortó cartucho en la panza. Y hoy, azares del destino, Juan Herrera Marín es como mi hermano. Las vueltas que da la vida, ¿no? Las vueltas que da la vida. Y pues yo tuve una exitosísima carrera como diputado. Estuve en tribuna 50 y tantas veces, 56, 57. Estuve en la comisión permanente 6 veces. Pero además, cuando se va Chirinos de candidato al gobierno de Veracruz, yo les pide licencia a la diputación para venirse como presidente del PRI a atender la campaña. O sea que fuiste compañero de legislatura de Miguel Ángel de Fidel, y de Gustavo Carvajal, y de Rubén Pabello, y de Jorge Uscanga. Pero estuve 56 veces en tribuna, y aquí viene lo interesante. Me llama José Antonio González Fernández, que es el secretario de la Gran Comisión, y me dice, oye, el líder, Fernando Ortiz Arana, acordó con el secretario Colosio, porque Miguel Ángel ya se va. Miguel Ángel te va a decir que se la debes a él. Dile que sí, que está bien. Es iniciativa del líder, y quiero que te quede muy claro. Sí, pues está, muchas gracias. A los 2 minutos, el señor Vives quiere hablar con usted. Qué raro. ¿Qué vale, Miguel? A la orden. Oye, ¿nos tomamos un café? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues fíjate que me voy a Veracruz y quiero que nos ayudes, y las hilachas, y ya le hablé a tu tía don Patricio. Oye, qué bueno, muchacho. Bueno, le propuse a Luis Donaldo que tú te quedes en mi lugar. Y me dijo que, oye, ¿cómo te lo agradezco? Bueno, y entonces me convierto en presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Pero esto no es de gratis. Te cuento lo que es el destino. O sea, el destino tiene un sino muy determinado. Y aquí me voy a callar porque si no Néstor me va a pegar una cachetada. Para el público, Néstor es el productor y director y nada más está viendo el reloj. El 22 de abril de la primera legislatura explota Guadalajara. Aquella gran explosión, ¿no? Y entonces, perdón por el tecnicismo, madriza contra el gobierno, pero salvaje. El PRD con Manuel Huerta, que era secretario de la Comisión de Ecología de Miguel Ángel Yunes, presidente, pegándole al gobierno federal. Y entonces, de repente Ortiz Arana se va, yo estaba en mi lugar, estábamos en el Bronx, en la parte de los jodidos, y entonces yo, pues ni siquiera soy abogado, ¿no? Y ahí voy, como tarugo,
y le digo a José Antonio en su curul, que estaba en la burbuja, lo que ellos llaman el Manhattan, le digo, oye, José Antonio, estamos cometiendo un error. Me dice, ¿por qué? Digo, mira, artículo 115 constitucional, facultades de los municipios, drenaje. Cabrón, lo que explotó es el drenaje. Mis palabras fueron malditas, porque 15 días después, el cabrón de Carlos Salinas, a quien yo admiro, que fue, me parece a mí, un gran presidente, y lo digo sin ambajes, metió a la cárcel al pobre presidente municipal de Guadalajara, que tenía un mes de haber entrado al cargo, y que era una gran persona. Pero yo le estoy diciendo, lo hizo como una justificación, claro. Pero bueno, yo le estoy diciendo eso a José Antonio, un gran abogado, un gran constitucionalista, como todos ellos, César Augusto Santiago, Pedro Ojeda Paullada, fue una legislatura de mucho peso, Gustavo Carvajal. Y entonces me dice, ¿tienes razón? Digo, no tenemos por qué comernos ese debate. A la postre, lo que había era una gran fuga de Pemex, que fue lo que provocó la explosión. Pero bueno, pues al final explotó el drenaje. Y en eso llega acelerado Fernando Ortiz Arana. ¿Qué pasó? Dice, es que, líder, Nemi tiene razón, estamos equivocando el debate. La culpa es municipal, no es nuestra, nos estamos comiendo. Entonces me pega un golpe en el hombro Ortiz y dice, no, ya, corta esto. Ya hablé con el presidente Salinas. Sube y di que esto se tiene que resolver de inmediato. Que proponemos que se legisle inmediatamente para que se cree mañana la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa. Ah, mira qué interesante. Oye, y entonces yo, como en las caricaturas, volteo y digo, soy yo. Y entonces pido para hechos, porque es la única forma de saltarte el orden, y subo y hablo de la solidaridad con los muertos y tal, y propongo la creación de la Profepa. Y se acabó el debate. Entonces ahí, de manera, sin querer, me vincularon al área ambiental, y pues acabé siendo presidente de la comisión, cuando yo era de los diputados sin padrino, que no tenía puesto alguno. Luego, pues llega María Los Ángeles Moreno, mi queridísima, entrañable líder, excelente. Y pues nada, y me protegió. Te adoptó. Y bueno, me hizo presidente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, y a mí me tocó el debate del periodo extraordinario que promulgó la ley de amnistía de Chiapas. Entonces, cuando algún historiador tenga interés en saber, se va a encontrar que no solamente estuvo en Pacho, sino que también promulgué la ley de amnistía de enero de 1994. Me fue muy bien como diputado, muy bien. Promoví iniciativas de ley, tuve muchísima presencia, tuve un gran activismo social, hice mucha gestión en Córdoba, mucha. Y pues yo pensaba que eso era automático para que me incorporaran al gobierno. Pero y no fue así. Pues no, porque además Dante me llevó con él a la Procuraduría Agraria. Ciertamente me dio la dirección del programa más importante. El PROCEDE, que era el programa de regularización de la tierra. Claro. Pero yo no me sentía a gusto. Yo realmente no me sentía a gusto, y probablemente sea esa la única vez en mi vida en la que yo en una chamba no haya estado contento. Después de ser presidente del Congreso, mi hermana y yo pusimos una fondita que se llamaba Las Viandas. Y pues yo iba a comprar la verdura, yo servía las mesas, yo limpiaba el plástico, y no me hacía la diferencia. Como hoy no me la hace poner mi currículum en la red para pedir chamba, aprendí que esto es una rueda de la fortuna, que estás arriba, que estás abajo, claro, y que las cosas cambian. Pero ese es apenas el 10%, y no quiero que en esto... Oye, Toño, luego hay una separación con Dante. ¿Qué pasó? No la entiendo. Mira, estando Dante preso, yo lo vine a ver 7 o 8 veces, me dejaron contar 4, y en la última vez me dijo, te va a invitar Miguel Ángel y Patricio a ser candidato a alcalde de Córdoba. Y entonces les dices que no. Sí, señor, está bien. Dicho y hecho.
me manda a llamar Miguel Ángel, me invita a desayunar en la Secretaría de Gobierno. Me dice, oye, el señor gobernador te quiere invitar a que seas candidato por Córdoba. Ya habían perdido con el PAN la elección, Mauricio Rullán había perdido. Y le dije, mira, es una posición muy comprometedora. Dice, mira, tienes autorización para hacer y decir lo que quieras. Digo, para decir que Dante es un preso político, lo que quieras. Necesitamos recuperar la plaza. Ya. Dije, oye, yo no tengo un puesto. Te pagamos la campaña, no te preocupes. El partido te paga la campaña. Entonces, voy a ver a Dante y me dice, ¿estuviste en Palacio, no? Y le dije, sí, ocurrió exactamente lo que me dijiste. Y dije que venía a consultarte. Y me dice, Dante, perfecto. Diles que sí. Entonces, le digo, ¿estás seguro, Dante? Me dice, sí, claro, por supuesto. Entonces, regreso con Miguel Ángel, yo no estaba convencido, y le digo, déjame un par de días para pensarlo, por favor. Entonces voy a ver a Hernández Villalpando, a su casa en Briones, y le digo, Rafa, dime la verdad. Dice, déjame preguntarle. No, dice que por supuesto, que adelante, que entres, que vayas de candidato. Como estaba diciendo, se dio con mucha duda, porque además yo creía que tenía la facilidad para recuperar la plaza, para ganar al PAN, ¿no? Yo vivía en Córdoba, no le había robado a nadie, era una familia pacífica, mi familia respetada ahí. Y entonces me dice Villalpando, dice que ya te dijo, que adelante, que con toda confianza. Y los dos están vivos, ¿eh? Los dos están vivos. Y de repente, estando en Córdoba, llega un amigo entrañable, y me dice, el arquitecto Saer Rodríguez Vivas, oye, Dante está frenético contigo. Dante echa espuma por la boca. Y yo intenté calmarlo y decirle que tenías derecho, y me gritó y me ofendió. Isaías era un hombre de ley. Ahí me sorprendí, a media campaña. En algún momento, no sé qué acto de rebeldía hizo Dante, que lo pasaron a población general. Entonces, Dante filtró el rumor de que lo habían herido, de que le habían dado una puñalada, y se armó un desmadre en todo el país. Y entonces yo le hablé a Salvador Miquel, que también había sido mi jefe en programación del presupuesto, que era mi amigo. ¿Y que era el procurador? Pues no, era ya secretario de gobierno. Ya. Y le dije, oye, yo renuncio a la candidatura. Eso sí, supera mis límites. Y dice, te juro que a Dante no le pasó nada, y te juro que ya está en su celda otra vez. Y digo, pues hasta que no hable yo con él. En ese momento me entero que Dante había organizado un desayuno con casi 3,000 personas, en donde muy tristemente mandó a Tere, su esposa, a decir que yo era un traidor. Ah, cañón. En Córdoba. Entonces, pues lógicamente, ese fue un golpe mortal para mi campaña. Sí, claro. Y ahí descubrí la triple perversidad, por una parte de Miguel Ángel, por otra parte de Dante, que los dos me usaron para medir sus fuerzas y para probar quién gobernaba sobre quién. Y no es que Dante hubiera ganado, ganó el PAN con el apoyo de Dante. Pero pues a partir de ese momento se deshizo la relación. Entonces sale de la cárcel y un día va a visitar mi casa, a ver a mis papás, y se encuentra con mi hermana, y le ha gritado a mi hermano. Lo que no se imagina. O sea, yo dudo que Dante haya pasado por un momento más difícil. Después de eso yo quise atemperar, y mi hijo quería conocer a Dante, y fuimos a su casa, estuve con él como 3 horas, le llevé unos libros que eran de él, le llevé una colección de publicaciones. Quise tener cercanía con él, pero pues sí, me atendió con cariño, con respeto, estoy platicando con su hijo, con su esposa, Tere, muy cariñosa. Yo dije, bueno, ya estamos en paz. Pero de repente lo veo de aliado de Miguel Ángel. Eso a mí me sorprendió muchísimo cuando vino a apoyar la candidatura de Miguel Ángel al gobierno del Estado. Dije, ¿qué pasó con el que le decía gargajo? ¿Qué pasó con el que odiaba? O sea, ¿qué pasó con Dante, no? ¿Dónde está el Dante que de niños nos hizo soñar en el gran cambio de la honestidad? Eso me quedé impactado. Toño, nos quedamos en este tema de tu, pues de alguna manera, separación
pues de tu participación en la corriente política que ha manejado Dante Delgado. A partir de ahí, ¿qué pasa contigo, Toño? Bueno, te decía yo que lamentablemente yo intenté recomponer, fui a su casa, le llevé a mi hijo, le llevé sus libros, le llevé de regalo las colecciones de sus publicaciones y pensé que todo estaba en paz. Después lo veo pactando con Miguel Ángel Yunes. Un día le recrimino que cómo había sido capaz de reunirse con el Baester, con Miguel Ángel, y me dice que lo había obligado el Baester. Le dije, Dante, eso no es justificación. Tú siempre nos hiciste sentir que eras un hombre de principios. Dices que tú no entiendes. Las cosas no son, van siendo. Esa es la frase favorita de Dante. Las cosas no son, van siendo. O sea, no hay principios, no hay reglas, todo se va acomodando a las circunstancias. Esa es su filosofía. Sobre la marcha. Entonces, pues yo después de visitarlo a su casa y después de llevarle a mi hijo y todo, yo pensé que ya estaba tranquilo el asunto, pero de repente lo veo apoyando la campaña del hijo de Miguel Ángel. Y dije, sopas, perico. O sea, eso sí, para mí fue un gran shock. Y luego, me meten a la cárcel y un entrañable amigo mío, mi compadre, que es abogado fiscalista y que durante muchos años fue abogado de Dante para algunas cosas fiscales, lo va a ver y lo tiene esperando horas y horas y horas. Yo no sabía de esa cita, no sabía que lo iba a ver. Y al final le dice la secretaria, oiga, dice el licenciado Dante que ya sabe a lo que viene usted, que no lo puede atender y que después platica. Esa fue la reacción de Dante a la prisión injusta a la que me estaba sometiendo Miguel Ángel. Entonces, pues yo entendí que realmente no había ningún acercamiento. Cuando supe que Dante estaba grave, le mandé un mensaje, no me contestó. Le mandé un mensaje a su hijo, no me contestó. Le hablé a Tere y Tere me dijo, Nemi, a pesar de las cosas políticas, tú y tu familia siempre han sido muy importantes para nosotros, especialmente para mí. Le digo, Tere, ¿qué te puedo decir? Yo, pues desde niño he estado junto a ustedes y tengo el afecto y el cariño de siempre. No, Dante ya está bien, ya está, él está en México, etcétera, va mejorando, gracias a Dios. Bueno, y un día, en un programa que no sé si conozcas, que se llama La Conjura, Sí, por supuesto. hablaba yo del papel tan triste y vergonzoso que estaba jugando Movimiento Ciudadano en el tema de del proceso electoral. Y entonces, de la nada, al día siguiente, me llega un mensaje. Juan Antonio, soy Dante, te agradezco que te hayas preocupado por mi salud y te mando un abrazo. Aquí lo traigo. Y le dije, no me agradezcas nada. Mejor agradecele a Miguel Ángel Jones. Tapas. Fin de la historia. Oye, Toño, a ver. Fin de la historia. Retroceder un poco en el tiempo. ¿Cómo te ligas al grupo de Javier Duarte? Porque fuiste director del DIF, fuiste director de la policía. No, eso fue lo del IPAX, que fui comisionado, fue con Fidel. ¿Cómo te ligas a ese grupo, Toño? Mira, yo fui compañero del licenciado Alemán cuando fue candidato al Senado. Yo a diputado, él a senador. Y él, pero sobre todo la señora Cristian, ganó aprecio por la familia. Cuando empieza el gobierno en la campaña de Alemán, yo me metí mucho en la parte ambiental, que a él es un tema que le gusta, y me dice con toda franqueza que pues meterme a su gobierno de inmediato sería agraviar a Dante, que había sido un respaldo fundamental para su candidatura, y que en mucho Dante estaba preso por haberlo ayudado, cosa que también era cierta. El alemanismo de Dante fue una de las cosas que llevó a Dante a prisión. Y entonces le dije, oiga, pero no hay problema si yo lo busco por mi lado. Ninguno, Toño, al contrario. Y entonces, grandes amigos, cuyo nombre me reservo, pero que saben que les estaré agradecido toda la vida, me conectan con el gobierno federal y me hacen delegado regional de migración para Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Y ahí estuve durante poquito menos de 2 años. Y es cuando el licenciado Alemán me hace el favor de invitarme a ser
subsecretario de Desarrollo Político. Ahí tuve una de las grandes oportunidades de mi vida. Hice la primera reunión nacional de alcaldes, traje al presidente Fox, le pagamos a los ahorradores, fuimos el primer estado en pagarle a la totalidad de los ahorradores defraudados. Y bueno, pues de repente al licenciado Alemán le urgía hacer reestructura en su gabinete y me manda a la Fundación Colosio. Entonces el licenciado Alemán, de manera expresa y directa, me pide que le eche yo la mano a Tomás Ruiz. Y yo lo hago. A lo mejor me pasé, podía yo haber cumplido la instrucción a secas, pero tal vez me excedí porque yo compré eso y bueno, pues Fidel se enojó mucho conmigo. Entonces, ya estando en la fundación, Mota, por ayudarme, hace que yo me quede en la fundación. Entonces, yo en la fundación trabajo como loco, como loco. Y un día me dice Ranulfo Nemi, veo que estás chameándole muy fuerte. No te equivoques. El gobernador va a recuperar la memoria el 7 de septiembre, al día siguiente de las elecciones. O no quise entenderlo, o me hice tonto, o de veras no lo entendí, hasta mucho tiempo después. Pero yo en la campaña de Fidel dejé todo. Al final me quedo sin chamba y como a los 2 meses de que empezó el gobierno me invitó a la cloaca del gobierno, que era la policía bancaria. Así es. Y pues la entré. Y pudimos sacar la ley, hacer el IPAX, duplicar su tamaño, convertirlo en superavitario, hacerlo prestigiado, quitarle esa mancha que tenía. Y de repente dicen ya basta. Fue muy simpático porque inventaron un pretexto para correrme, porque dijeron que yo le había hecho pagos a Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE. El convenio entre el IPAX, entre el gobierno del Estado y el ISSSTE establece que cada vez que, o establecía por lo menos, no sé ahora, que cada vez que había retraso en el pago de las cuotas, el ISSSTE las descontaba directamente a través de la tesorería de la Federación, con el 2% de gastos de cobranza, 5% de multa y 2% de penalización de no sé qué, o sea, casi 9%, entre 8 y 9% de costo adicional. Aparte, yo no tenía manera, el IPAX cómo puede ir y enterar dinero a la Tesofe, Claro, no se puede. sí, no se puede. Entonces, fue la justificación que usaron para correrme, pero bueno, me dejaron en el molcajete. Yo estaba feliz en el molcajete. Aquel programa de, sí, y de TV Más, ¿verdad? 7 años en televisión y 14 muy años. exitoso. Y casi 15 años en la radio, la verdad sí. Entonces, yo a Javier lo conozco de niño, recién llegado a Córdoba a vivir, cuando era yo candidato a diputado federal en mi campaña. Nos hicimos cuates y me reencuentro con él en el gobierno de Fidel. Y él realmente me tenía estima. Entonces, en su campaña, pues me metí a fondo otra vez. Y me dijo que necesitaba cuidar mucho a Karime y que quería a alguien de confianza. Y pues por eso me invitó al DIF. Nunca entendí por qué a los 2 años me hizo a la fuerza su secretario particular. Le dije, es la segunda vez en 20 años, es un retroceso, tú eres desordenado, vamos a acabar peleas. Bueno, pues duré 2 meses de particular, espantosos, y de ahí me mandó a salud, que fueron los 18 meses más maravillosos de mi vida. Oye, Toño, yo recuerdo algún comentario en ese entonces que llegaste a la Secretaría de Salud, que era uno de tus sueños, ser secretario de Salud, a pesar de no ser médico. Es que se me grabó mucho ese comentario tuyo, Toño. No era uno de mis sueños, era mi sueño. Una cosa es que tú te entrenes para diagnosticar una enfermedad, para darle un tratamiento y curar al enfermo, o para paliar su sufrimiento, y otra muy distinta, ser un administrador sanitario. Por supuesto. Son cosas aparentemente iguales, son completamente diferentes. Cuando se le acaba el filo a un bisturí, el cirujano pide otra hoja y le vale madre lo que cueste. Así es. Le vale sombrillas si tiene que tirar 10 o si se gasta 200 apósitos. Y es lo correcto y para eso está entrenado. Son muy poquititos, los hay, poquititos los médicos que tienen habilidad administrativa. Y la administración sanitaria es sumamente compleja. Por ejemplo, te sientas con un epidemiólogo, te sientas con un programador
para poder evaluar cuántas enfermedades tendrás aproximadamente y cuánto medicamento deberás comprar. Por primera vez en más de 20 años, logramos el 98% de la vacunación universal. Y a pesar de que la corrupta líder sindical obligaba a sus vacunadoras a que no se me presentaran, a pesar de que desde la Secretaría de Gobierno me estaban boicoteando y madreando, y a pesar de que desde prensa de gobierno me estaban grillando. Bueno, el cinismo de mi sucesor, que tuvo la desvergüenza de ir a recoger el premio. Pero bueno, tú imagínate que Veracruz tiene 26,000 localidades, de las cuales 23,000 tienen menos de 100 habitantes. Imagínate la logística, mi querido rector y amigo, para distribuir 3,5 millones de dosis de biológico para vacunar. En ese entonces eran 59 hospitales, con más de 2,000 camas, 200 quirófanos y salas de exposición. Tú imagínate que, por ejemplo, el SEM, el viernes a las 6 de la tarde, apagaban el switch. Tienes 7 quirófanos apagados y tienes un diferimiento quirúrgico de 3 meses. Y espérame, cabrón, estoy pagando jornada acumulada de cirujanos, de anestesiólogos. Pero no hay internista. Aquí tienen el internista. El laboratorio, aquí está el laboratorio. Y entonces puse a trabajar los quirófanos en sábado y domingo y los puse a trabajar de noche. Pues fui odiado. O sea, en el hospital civil no se pasaba lista. Entonces es común, sigue siendo común que el médico llega, firma, se va y no regresa a trabajar. Entonces, imagínate que les pongo reloj checador. Licitamos y compramos un equipo de control digital, de asistencia, que costó 8 millones de pesos, que además tenía un sistema de videovigilancia para que no lo sabotearan. El día que me corrieron, y por ahí tengo los videos, llegaron las gentes de la sección 26 del sindicato, a donde ya estaba instalado, a batazos, a romperlo. Al día de hoy, tú imagínate que en ese momento eran 32,000 empleados. Como yo les hacía la cuenta a ellos, imagínate que cada uno se retrase 10 minutos. Multiplica 32,000 por 10. Por 10, ¿no? Lo que eso representa en horas hombre, ¿no? Entonces, hacer administración sanitaria implica eso. Lograr que no haya diferimiento quirúrgico. Por ejemplo, algo sustantivo. El tema de la medicina preventiva. A veces te aparece un cáncer que no sabemos qué lo originó y es una lotería en contra. Una lotería ganada al revés. Pero hay un cáncer, hay varios. Por ejemplo, el esófago de Barrett, que es una irritación esofágica, es muchas veces provocada por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que el 51% de los mexicanos tiene. Es de larga evolución. O sea, para cuando una gente tiene un cáncer gástrico o esofágico, es porque ya tuvo reflujo, porque ya tuvo úlcera, porque ya sangró, porque ya tuvo dolores espantosos de panza. Bueno, ese tipo de cáncer es prevenible. O sea, antes la prueba para hacer el Helicobacter era complejísima. Hoy es una gota de sangre y ya te dicen si tienes o no Helicobacter. Y se combate fácil, con sulfa o con otros medicamentos. Bueno, la cosa es que las enfermedades prevenibles nos cuestan, Carlos, una fortuna. El hijo de ambos padres diabéticos, si hace una vida sana, si hace ejercicio, si controla su ingesta de alimentos, se puede brincar la diabetes. No es una maldición que va a ser diabético. Pero no. Cada año le metemos 10 o 15,000 nuevos diabéticos a la masa. Y van a ser gentes que van a quedar ciegas, que son nefrópatas, que requieren diálisis, que dejan de trabajar y que te cuesta millones mantener sanos. Bueno, pues parte sustantiva de la administración sanitaria es el tema de la prevención. Claro. Siempre lo pongo de ejemplo y es aburrido, pero 7 de cada 10 accidentes vehiculares están relacionados con choferes borrachos o drogados. Entonces, a ver, papacito, ¿te quieres emborrachar? A ver, reviéntate de alcohol, métete tíneres, a ver, ¿te quieres drogar? Pues hasta el polvo de la alfombra. Por favor, no manejes. Por favor. Claro, El 33% de las víctimas de accidentes vehiculares son personas inocentes que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y más del 50% de las víctimas de accidentes son varones menores de 35 años en edad productiva. Entonces,
Imagínate lo que lograría si no hubiera choferes borrachos y drogados. Eso es parte de una medicina preventiva que requiere administración. Y el alcoholímetro que funciona a veces, O sea, yo prefiero ciudadanos responsables. O sea, Claro. ¿para qué caramba tener que estar metiendo que la policía se corrompa, que se dan la vuelta por el otro lado, que te dan una mordida de 5,000 pesos? Yo prefiero que la gente sea consciente de que con 2 copas encima pierde el control del coche y se puede matar. Ahora, yo mismo lo cometo y soy culpable. El pinche texting. No sabes la cantidad de accidentes por ir manejando y usando el celular. Así es. Ahora que voy corriendo, uso mucho la ruta de Araucarias. Me voy desde tu casa hasta la central de Abastos. Y tengo dos obsesiones. Voy contando a la gente sin cubreboca y a la gente que lleva el celular. Es impresionante. Más de la mitad de los conductores van hablando por celular. Entonces, hacer administración sanitaria es, por ejemplo, prever cuántos embarazos vas a tener, cuántos obstetras vas a necesitar. Sí, para tener la infraestructura y los recursos hacer disponibles. Administración. Hace mucho tiempo la medicina dependía de la clínica. Hoy la medicina se soporta más en la tecnología y tú tienes que lograr un equilibrio. Te pongo un ejemplo. Un día a un director del Seguro Social se le ocurrió la modernidad. Entonces agarró unos blogs de 3 copias, de esos autocopiantes, en donde venía toda la lista posible de análisis que un médico le podía prescribir al paciente. Bueno, no, pues que el señor Néstor tiene dolor de panza. Agarraba el doctor, ponía el nombre de Néstor, así como una letra muy fea, la matrícula del IMSS de Néstor, y empezaba a poner palomitas, chin, 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 chin. Bueno, en un mes se triplicó la demanda de estudios de laboratorio. Esta anécdota es famosa en el Seguro Social. El Seguro Social es campeón de la organización porque fue muy exitoso hasta que lo rebasó la demanda. Fue una gran institución el seguro. ¿Sabes qué tuvieron que hacer? Quitar ese blog y decir, aquí en esta receta vas a poner un máximo de tantos estudios y vas a especificar qué estás buscando. No, pues le pido una tomografía de cráneo porque sospecho que podría tener un aneurisma. Claro. ¿No? Bueno, eso es administración sanitaria. Por ejemplo, algo interesantísimo, el tema del debate entre los internistas y los nefrólogos para la gente que necesita diabetes. Hay quien tiene la creencia de que quien se está dializando ya no tiene remedio y que es una sentencia de muerte. Y hay quien opina que si retrasas la diálisis le alargas la vida a la persona. Bueno, hay unos medicamentos que se llaman alfacetoanálogos que mejoran la función renal y que retardan el uso de la hemodiálisis. Bueno, entonces, no es que yo tomara decisiones médicas, pero no podía cargarme con el bando de los internistas o con el bando de los nefrólogos y que me agarraran de pendejo. Yo tenía que estudiar, meterme a fondo con las guías terapéuticas, conocer las implicaciones de un esquema u otro, porque una sesión de diálisis te cuesta 1,400 pesos. Sí, entonces, si te cobran o te roban 200 pesos por cada sesión, pues ya estamos perdidos. Entonces, ¿qué problema legal traigo yo todavía? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Por qué esas demandas? Lo de Miguel Ángel Yunes fue un terrible, pavoroso, vulgar, vergonzoso y ofensivo invento de delitos que no existieron, de delitos que se cometieron en una dependencia distinta a la mía, 2 meses antes de que yo tomara posesión, que nunca pudieron probar, ni con 120 pruebas, ni con testigos falsos. Fue una cosa terrible porque me torturaron, me madrearon, me amenazaron. El director de operaciones de la policía me llevó fotos de mis hijos para decirme que los iban a matar si no le declaraba yo contra Karime y contra Javier. Me encerraron en la celda de castigo, me tuvieron 32 días aislados, subí 32 kilos, tuve síndrome metabólico y me negaron atención médica durante 5 semanas, chantajeándome para que les diera una prueba anticipada a cambio de darme atención hospitalaria. Todo eso ya está aprobado, está acreditado, ya hay una declaración, una resolución judicial. Ojo, yo no fui llevado a juicio, ¿eh? O sea, los jueces determinaron que no había un solo elemento, una sola prueba, una sola letra que me declarara culpable, que me considerara la posibilidad, o como dicen ellos, una prueba eficiente, una prueba viable, un indicio de que yo podía ser culpable. A mí no me exoneraron.
lo que en mi caso se determinó fue el no ejercicio de acción penal por carencia de pruebas. Sin embargo, estuve 16 meses privado de la libertad, Así es. me madrearon en prisión, o sea, me acabaron la honra, sus mercenarios, sus prostitutas de la información acabaron con mi familia, se metieron con mis hijos. Fue una cosa pavorosa, terrible, que no tiene remedio, que ya, o sea, las noches de insomnio, las horas de dolor, las lágrimas, el fin de mi carrera, el pequeño patrimonio de 42 años de trabajo, todo hecho polvo, que nadie me quiera dar chamba, que estemos viviendo penurias espantosas, pero bueno, esa parte ya está. Fue un asunto político de un tipo que yo creo que es un psicópata y que algo trae contra mí, ni siquiera sé qué es, ni me importa, que Dios lo bendiga, yo ya no estoy con venganzas, es un tema del pasado. Pero en la administración de Duarte ocurrieron muchas cosas. Lo que acaban de declarar las gentes de finanzas del gobierno del Estado es cierto. Desde el gobierno del presidente Calderón, los gobiernos estatales tienen un déficit en las finanzas. Declararon que son como 550 millones mensuales. En el caso de Veracruz tiene que ver sobre todo con la nómina educativa. Resulta que hubo que igualar los salarios de los maestros federales a los locales, que eran más altos. Y no alcanza el dinero para poder pagar el costo de la nómina. Veracruz tiene 140 y tantos mil docentes, de los cuales como 125,000 paga el gobierno del Estado. En un acto de absoluta inequidad, el presupuesto de la UV, más de la mitad lo paga el gobierno del Estado, cuando en otros estados el 100% lo paga la Federación, Oaxaca y Puebla, por ejemplo, o la UNAM, por ejemplo. Hay muchas inequidades con Veracruz. A Tabasco le condonan las deudas de energía eléctrica y en la Sierra de Zongolica la energía es más cara que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Entonces, es una economía muy inequitativa y al gobierno ciertamente no le alcanza. Entonces, funciona esta fórmula de la famosa licuadora. Sí, de tomar fondos para de lo cubrir que cae, déficits, para ¿no? ir. Y por supuesto que algo se robará, no sé si mucho o poco, pero ojo, lo digo categóricamente. No ha habido un gobierno que se salve de usar la licuadora, ¿eh? Porque tú no puedes llegar a quincena y no pagar. Jones también la usa. Bueno, y no solo él, para que quede claro. Todos. ¿Y qué pasa? Cuando yo llego a Finanzas, a la Secretaría de Salud, faltaban 5.500 millones de pesos federales etiquetados. Cuando a mí me corre el gobernador Duarte de la Secretaría, faltaban 8.800 millones. Uf. Entonces, yo ya demostré que no fui omiso, que ese dinero lo reclamé, lo pedí, lo supliqué, lo exigí, pero que también lo informé a la Federación y lo informé a la Contraloría del Estado y lo informé a la Junta de Gobierno, y son procesos que todavía no se cierran. Por ejemplo, hay uno en la ASF que es patético, porque compré paracetamol 15 centavos más caro la caja que el precio de Cauces. Cauces era el catálogo del Seguro Popular. Tenía yo 2,000 y pico enfermos de dengue. El paracetamol era la única droga de elección para aplicar a los pacientes con dengue. Miles de millones en 1,000 cajas. A ver, compré paracetamol a precio de mercado 15 centavos más caro. O sea, cuando verdaderamente hay gente que se robó miles de millones y que todos sabemos quiénes son, llevo 6 años con este proceso. Entonces, no termina, y no termina, y no termina. En el caso de la recomendación de derechos humanos, que reconoce los tratos indignos, que reconoce todo lo que me hicieron en prisión, dice que hay presunción e indicios de tortura, pero que no pudieron comprobarla. Esta es una chingadera porque la ley es muy clara. La ley dice que cuando un quejoso denuncia a la autoridad y la autoridad no logra desvirtuar los hechos, los órganos de derechos humanos tienen obligación de aceptar la declaración del quejoso como cierta y válida. Claro. Aquí no fue así. Aquí dijeron que hay indicios de tortura, pero que no se pudo probar. ¿Por qué? Porque el día en que entraron los 6 policías de Winkles a madrearme, no servían las cámaras. Porque el día en que llegó el señor Guzmán, el director de la policía, a llevar fotos de mis hijos y a decirme que los iba a matar si no les firmaba, no había bitácora ni cámaras. Casualmente. Porque cuando me encierran en la celda de castigo, no había cámaras. Y porque hoy los que fueron testigos dicen que no vieron nada. Pues, ¿cómo van a decir? ¿Los van a madrear o los van a matar? O sea,
Evidentemente no lo van a decir. Entonces, yo estoy todavía en espera de que el gobierno del estado acepte la recomendación. Para que yo pueda hacer valer mis derechos y para que me sienta un poco protegido. ¿Sabes qué me da miedo, Carlos? Mucho miedo, mucho. Que alguna gente de veras piense que formo parte de ese círculo de los que se robaron la lana y que vayan a atentar contra alguien de mi familia. Porque no podría yo pagar ni un celular de los cacahuatitos para hablar con ellos. Dejaron sembrada la idea de que soy uno más de esos y no. Yo estoy aquí tranquilo hablando y reto a cualquier proveedor, a cualquier persona a que me pruebe que yo cometí un ilícito. Y, a ver, esto es muy fácil. Primero, Ricardo Sandoval y Fernando Benítez Obeso, los 2 últimos años del duartismo, se dedicaron a buscar debajo de las piedras con qué pegarme. No encontraron absolutamente nada. Fueron ellos dos los que inventaron que yo me había hecho un bypass gástrico con dinero de Cesver y lo publicaron en La Jornada Veracruz. Fue información que publicó este reportero que se llama Jair García. Una infamia. Yo nunca me he hecho un bypass gástrico y mucho menos con dinero público. Bueno, inventaron eso porque encontraron una factura de la Beneficencia Española. No encontraron nada de lo que acusaron. Y luego, Miguel Ángel Yunes, para poderme meter a la cárcel, se ve obligado a usar información de otra dependencia mal hecha de 2 meses antes de que yo fuera secretario, de delitos que no existieron, diciendo que yo mandé firmar un contrato que nunca existió, porque no había nada. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Entonces, yo estoy tranquilo por esa parte, pero pues sí me preocupa mucho que queda uno muy tocado. Uh-huh. Hace poco una amiga que me quiere me contactó con uno de los más importantes headhunters, es un tecnicismo sangrón para los buscadores de talentos, cazatalentos. Este cuate le trabaja a Volkswagen, le trabaja a Citibanamex, a muchas empresas y sobre todo a muchas farmacéuticas. Y entonces un día me llama él y me dice, oye, yo te debería cobrar por esto, pero Laura es mi amiga entrañable. Ya dijo, no, me chingo. Bueno, y no te voy a cobrar. Le dije, pero yo ahorita no te puedo pagar, pero lo que quiero es un contrato para que cuando yo tenga chamba, te pueda yo pagar, ¿no? Bueno, se puso a investigar y tal. Oye, ya revisé todo. Te vi en Google, te vi en la prensa, vi tu currículum, vi tus antecedentes, vi tus declaraciones y déjame decirte, antes de la crisis, y particularmente en la crisis, para la economía de la empresa privada, haber trabajado en el gobierno es un tachezote. En segundo lugar, haber trabajado para el gobierno de Duarte es un mega tachezote. Y en tercer lugar, haber estado preso, aunque seas inocente, es un hiper supra tachezote. Dije, ya eso agrégale que voy a cumplir 59 años. Entonces, el pobre hombre acabó ofreciéndome que venda yo productos de una fábrica que tiene. Pero esto lo cuento no por dar lástima ni victimizarme, simplemente para visibilizar la realidad del daño que le pueden llegar a causar a uno. Yo digo, ¿cómo pueden dormir tranquilos aquellos que escriben no con tinta sino con veneno? Que no les importa mentir a cambio de 2 pesos, que no les importa falsificar una historia, que no les importa destruir una vida a cambio de unos centavos. Conozco hijos que han matado a sus padres, conozco padres que abandonan a sus hijos. Sí. La maldad no me es ajena, he leído a Nietzsche, sé que mucho de la humanidad es pudrición, pero no deja de asombrarme que puedan dormir tranquilos y que piensen que no hacen daño. O sea, acaban con tu tranquilidad, con tu honra. O sea, ¿yo cómo puedo demostrarle a la gente, que además te apuesto que muchos de los que están viendo estos programas no me creen, que soy inocente? No puedo ir buscando a 8 millones de veracruzanos para decirles, oye, no es verdad lo que dicen de mí. Entonces, sí, claro, ando solo, tranquilo en la calle,
pero las consecuencias ahí están, ya no se borran, mi querido Carlos. Entonces, duele tanto, tanto la parte física, la parte, pues el tiempo perdido, Sí. el sufrimiento de la familia, asusta tanto el peligro al que los exponen como la destrucción de la que son capaces. Desgraciadamente, de una prensa censurada y autocensurada en los tiempos del partido hegemónico, de una prensa comprada que vivía del servicio y del recurso público, pasamos a un nivel de libertinaje y pudrición que es ofensivo, porque la naturaleza humana es proclive a la noticia mala, al morbo, y híjole, cómo lastima, cómo duele. Y yo te diría, sí, es una cuestión de ego, sí, yo estoy tranquilo porque sé que nada de lo que me acusan es cierto, pero lograron que la mayor parte de la gente pensara que sí. Y no Así sabes es. cuántas groserías, no sabes cuántos desprecios hemos tenido que pasar por esta gente que convirtió al deber de informar críticamente en prostitución, en vender la pluma. Antes, hay uno que antes te cobraba 50,000, ahora te acepta 2,000. Y digo, entiendo que tengan que comer, pero ¿cómo llegar a esos extremos? ¿Cómo pueden ver a sus hijos a la cara? ¿Y cómo pueden pensar que con naturalidad pueden llegar a infamar a una persona? Ahora, si tienen pruebas, pues que las muestren. Si de verdad, si de verdad son críticos sociales y han encontrado que se cometieron delitos, pero que lo hagan conforme a derecho. Oye, publicar imágenes de un preso, o sea, ni en Nigeria se permite. Mm. Han llegado a los extremos, te digo, poner en peligro a mi familia, pero en fin, creo que es cosa del pasado. Yo estoy sano, tengo 2 manos con las que chambear, estoy entusiasmado, agradecido contigo por este tiempo y muy mortificado de que Néstor no me quiera volver a dirigir la palabra. Oye, Toño, este, una última pregunta. ¿Qué viene para Toño Nemi, Juan Antonio Nemi Dip? ¿Cómo ves el futuro después de toda esta cauda de cosas que has vivido, después de toda esta tragedia que viviste en los últimos Mira, años? ¿Qué sigue para Toño? siempre hay alguien que está peor que tú. En estos 4 años se murieron hermanos míos. Arturo Nájera desperdició 5 horas de su vida en, en la audiencia en la que me tomaron preso y a los 2 días se murió de un infarto. Zenón Rojas, un amigo mío entrañable, condiscípulo de la secundaria, no llegó a la audiencia inicial y pregunté, ¿dónde está Zenón, cabrón? Pues, o sea, Zenón es mi familia, es mi abogado. Ese día se murió su hijo intoxicado por gas en su casa de Guayacocotla. Mi compadre Benjamín Montalvo, se murió su hermano de COVID. Sí. Y me dice, compadre, me siento muy mal. Fuimos al médico, tenía un carcinoma y a los 40 días estaba muerto mi compadre. Y a la semana su hermana Maribel. O sea, los 3 Uf. en 50 días. Y Armín Arronte, que fue un internista excepcional, mi gran aliado médico, que le salvó la vida a varias personas de mi familia, a mucha gente, que además con los pantalones del mundo para meterse de frente con el COVID, 6 meses de batalla infame, entrando, saliendo al hospital, terapia intensiva, y acabó muriendo. Y te puedo seguir dando una lista enorme de gente que he perdido en este tiempo. Digo, híjole, pues yo no puedo más que agradecerle a Dios, por algo estoy aquí. Mi esposa y yo tuvimos COVID. Sí, Y haz de lo cuenta, sé. querido Carlos, que fue un resfriadito. Dolor de cuerpo el primer día y ya. Yo perdí el olfato, porque además, déjame decirte, nariz grande, nariz defectuosa, es como un axioma. Lo voy recuperando muy lento, con ejercicios que me mandó el doctor, pero eso no pasó de ahí. Y en cambio veo ahora que en esta nueva ola hay gente joven muriendo, niños muriendo, y sigo pensando que soy afortunado y que algo tengo que hacer. Y cuando me preguntas qué hay, pues te lo digo francamente. Me parece que los gobiernos nunca tienen malas intenciones. Esto además no lo dije yo, lo dijo Peña.
Un día dijo Peña en una conferencia de prensa, ¿ustedes creen que si estuviera en mis manos no resolvería yo todos los problemas de México? Y es cierto, si el gobernador pudiera, al día de Veracruz, el estado más seguro. Si el alcalde pudiera, pavimentaría toda la ciudad y erradicaría toda la basura. Aquí hay problemas que son inmensamente grandes y cada vez tenemos menos recursos para resolverlos. Traigo aquí un libro de 2004 que es mi Biblia, se llama La Sociedad Invisible, de un filósofo sociólogo español, Daniel Innerarity, que dice que ante la falta de capacidad para resolver, ya los gobiernos teatralizan la política y hacen como que chambean. Y eso va a seguir así porque ya lo cité en otra entrevista y me estoy repitiendo y no me gusta, pero es un ejemplo importante. Cuando fue alcalde la primera vez a Huet, mandó a hacer un estudio y encontró que aún con recursos de financiamiento, el ayuntamiento de Jalapa es capaz de resolver una de cada 10 peticiones sociales. Así es. O sea, el 90% de la demanda social de bienes y servicios públicos está frustrada. No se puede satisfacer. Entonces, el camino que queda, querido rector, es la ciudadanización. Ahorita estamos con la tragedia, porque eso es, del cierre de 28 juzgados. Sí, Para quien no lo ha vivido, no sabe lo que eso representa. Pero los papás de los 300 niños alienados, es una tragedia. 300,000 niños alienados, 300,000, porque no pueden recuperarlos ni verlos. Para la gente que está reclamando una pensión alimenticia, para la gente que no logra sacar a un inquilino, para la gente que murió intestada, para la gente que necesita hacer un apeo de deslinde, que la justicia se demore. Sí, es terrible, ¿no? Bueno, para alguien que está preso inocente y que se pasa 17 meses en prisión, que le digan, no, pues no hay suficiente dinero para juzgados y cerramos. Y sin embargo es comprensible porque de veras el gobierno no tiene dinero. Entonces, ¿dónde está la alternativa? Yo creo que en la ciudadanización. Si cometemos menos delitos, necesitamos menos policías, menos jueces, menos fiscales, menos cárceles, menos aparato represivo. Claro. Mira, si logramos que los papás, aunque se divorcien, aunque se separen, no se peleen. Si logramos que lleguen a un acuerdo en donde los niños no se conviertan en rehenes y en cambio puedan disfrutar, como lo marca la ley y es su derecho, de un crecimiento acompañado de ambos progenitores, ya no hay necesidad de tener niños que crecen odiando al papá o a la mamá, que crecen sin afecto y que además van a repetir los patrones. Así es. Si logramos reducir el número de toneladas de basura que tiramos a la calle, necesitamos menos barrenderos. Si logramos disminuir el consumo de materiales contaminantes, si producimos reciclaje desde casa y si logramos generar menos movilidad de los residuos, nos ahorramos una gran cantidad de espacio contaminado para los basureros, para los centros de reciclamiento de basuras y por supuesto menos contaminación. Si logramos tantas cosas. Si logramos que el niño no vea un ambiente de mentiras en casa, si logramos que el niño aprenda a ser respetuoso del sueño de los vecinos, si logramos que no se roben la ropa de la jaula de la vecina de junto. Ayer me contaba un amigo que le robaron de su casa el tiempo que estuvo fuera 15,000 metros cúbicos de agua. O sea, iban con pipas, se le enchufaban a su llave 15,000 metros cúbicos. Bueno, tú no te imaginas, y esto que voy a decir es peligroso, la cantidad de gente que en la zona conurbada del puerto de Veracruz está mafiada y no pagan energía eléctrica. Esto que digo atañe a miles de personas que reciben energía, dan una mordida y les cobran la 10ª parte de lo que es. No te imaginas la cantidad de gente que tiene tomas clandestinas de agua aquí en Jalapa. Sí, no te lo imaginas. Entonces, la solución está en la ciudadanía y pues cada vez que alguien me dé un foro, que supongo será menos, pero mientras pueda aprovecharlo, creo que esa es la parte que me toca. Contar lo que pasa en las cárceles, contar con los policías inocentes que están presos, contar lo que le pasa a los verdaderos delincuentes, a los que no estamos reinsertando y a los que no estamos preparando para regresar a la sociedad. Contar, yo entiendo,
el matrimonio se puede acabar, el amor se acaba, pero que los hijos no tienen por qué evolucionar en un clima de odio. Claro. Tener una ciudad limpia es fácil. Carajo, con no tirar basura. Yo entiendo que mucha gente no tiene licencia ni tenencia porque no tiene dinero. Pero el coche afinado es barato. O sea, reducir las emisiones atmosféricas de CO2 no nos cuesta gran trabajo y evitamos un daño terrible. La contaminación ambiental mata. Bueno, en Ciudad de México se estimaba para el año 94, que yo tenía el dato actualizado, que 1,5 millones de personas defecaban al aire libre. Si ahorita tenemos una unidad de monitoreo aquí, afuera del IBES, y checamos, te vas a encontrar caca de perro, caca de humano y orines en el ambiente que estamos respirando y que son tóxicos. Entonces, no podemos poner un policía para perseguir a cada ciudadano, ni un policía para perseguir a la policía que persigue. El tema está en la ciudadanización y a eso me quiero dedicar, a una sociedad mucho más cívica, mucho más corresponsable, mucho más solidaria, mucho más tolerante. Una sociedad que aprenda que sí, que los derechos humanos son sagrados, que los derechos del individuo son intocables, pero que tienen un límite. Y ese límite es el de los otros. ¿Estás feliz porque aprobaron la ley del aborto? ¡Qué bueno! ¿Por qué desmadras la catedral? ¿Por qué ofendes a los que no están de acuerdo contigo? Claro. Ya lo conseguiste, qué buena onda, ¿no? Respeta. Oye, eso requiere un proceso educativo complejo, pero sobre todo autocrítica. Autocrítica. Oye, ¿te quieres emborrachar? No vayas a manejar. Te lo suplico encarecidamente. Aprende que por más que te guste esa mochila de tu compañero, es de él. Y que si la quieres, tienes que chambear para comprártela. Y que no porque te guste tienes derecho a robártela. Y aprende que vender drogas mata a la sociedad. Y esa es, creo que, mi futura ocupación, querido rector. Muy bien, Toño, pues te agradezco mucho esta extensa entrevista. Muy... ¿Para qué me invitas? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Muy interesante, de verdad que te agradezco la posibilidad, pues, de conocer a Toño Nemi más a fondo, ¿no? Al ser humano, más allá del funcionario, más allá del político, más allá de cualquier otra circunstancia que hayas enfrentado en la vida. Yo creo que en ti, te digo, como decía al principio, nos conocemos desde hace muchos años. Siempre me has merecido el mayor de los respetos, lo cual, y aprecio mucho tu amistad, Toño, de verdad. Muy correspondiente. Y bueno, pues a nombre de la audiencia de Frente a Frente, te agradezco la entrevista. Y esta fue la emisión número 38 de Frente a Frente. ¿38-39? 38-39, efectivamente, porque lo vamos a dividir en dos. Perdón, pero digo, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Gracias por su paciencia. Muchas gracias y muy buenas noches. Soy Carlos Luna Escudero y como siempre, un honor y un gusto estar con ustedes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó